Buenos días, hoy vamos a retomar el análisis que realizábamos sobre el coronavirus en el caso colombiano, algunas estadísticas y algunas características generales del mismo. Acá un elemento a tener en cuenta es que estos dos trofeos no son buenos, sino son lastimosamente un poco malos, y es que Colombia es el país número 22 en número de casos de coronavirus en el mundo y el país número 23 en número de personas fallecidas. Tener en cuenta que en el mundo hay más de 200 países, pues digamos que podríamos decir que estamos en un estado relativamente complicado, digamos, para tenerlo en cuenta. Primero vamos a ver un poco cómo ha sido el comportamiento del coronavirus en el caso de Latinoamérica, donde vemos que los países con más casos, digamos que se venía hablando hace un tiempo, siguen siendo los que mantienen este estatus, que es el caso de Brasil, que actualmente es el número 2 de casos en el mundo. El primero es Estados Unidos. Luego tenemos a Perú, tenemos a Chile. Entonces es importante, dos de estos son frontera con Colombia, tienen frontera con Colombia. Entonces, eh, algo que es bastante importante es mantener todavía las fronteras cerradas, ya que, por ejemplo, Brasil no tiene este tipo de restricciones, en especial aéreas. Otro es Ecuador, que ha disminuido como tal su tasa de crecimiento. Eso también viene dado porque no se están haciendo el número de pruebas suficientes. Y otro caso que es importante acá en Latinoamérica es el caso de México, que ya alcanza más de 180.000 casos. Nosotros hemos tenido un crecimiento en esta última semana de más o menos un 36%. Entonces también es un número considerable, ya que el ritmo de crecimiento de los demás países ha ido mermando un poco. Entonces, digamos, para que lo tengamos en cuenta. Acá hay un comparativo de cuántos casos hay por millón de habitantes desde la parte de la izquierda con respecto al número de personas fallecidas por millón de habitantes. Entonces, si nos damos cuenta, a pesar de que Chile es el que más casos tiene, su cifra por millón de habitantes no es la más alta con respecto a los demás países. Digamos que acá se analiza toda América, entonces el país que más muertes por millón de habitantes que tiene es Estados Unidos, por sus políticas de comercialización continua y de niveles de restricción casi nulos con respecto a los demás países. Luego de estos siguen Brasil, Ecuador, Canadá. Si nosotros damos cuenta, más o menos se tiene la misma posición en números de casos y número de personas fallecidas, pero como nuestra población es más grande que la de la mayoría de los países, por eso en el ranking mundial estamos mucho más arriba. Digamos que eso es un elemento a tener en cuenta para los siguientes análisis que vamos a ir realizando aquí en adelante. Acá un poco ver cómo ha transcurrido durante el mes de junio. Entonces, las personas hospitalizadas pasaron del 31 de mayo, que eran 1.443, al 21 de junio, 4.202. Si nos damos cuenta, es casi, se ha triplicado la cifra de personas hospitalizadas. Esto viene dado por todas las políticas de reapertura económica, tener en cuenta que esto va a seguir creciendo. El problema es si va a llegar al punto de desbordamiento de la parte de hospitalización. Lo siguiente es el número de recuperados. Este número también se ha triplicado, se pasó de 8.543 a 26.627. Acá tener en cuenta que en el caso colombiano se les dice recuperados de dos formas. Una cuando pasado un mes no han reportado síntomas de nuevo, o la otra cuando se les vuelva a hacer la prueba para el coronavirus. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Gran porcentaje de este crecimiento ha sido porque hay personas que pasado un mes no han vuelto a reportar los síntomas iniciales. Otro elemento crítico, la parte de hospitalización en unidades de cuidado intensivo. Pasamos de 289 a 703. Entonces, en este caso, se ha multiplicado por 2.5. Entonces, digamos que en hospitalizado general se triplicó. Acá está entre el medio entre doblar y duplicar como tal el número de hospitalizados en unidades de cuidado intensivo. Este número es más crítico porque el número de camas de cuidados intensivos en Colombia es bastante limitado y en especial si tenemos en cuenta que el número de casos se focaliza en algunas regiones. Hay regiones que no tienen tantos casos con respecto a otras. Por ejemplo, el caso de Bogotá. Bogotá es la ciudad que tiene mayor número de casos, tiene más o menos casi el 25% de los casos del país, entonces acá se hace mucho más crítico. Y los fallecidos pasaron de 939 a 2.237. Acá otro elemento a tener en cuenta, se ha
ya esto, lo mismo que los hospitalizados en UCI, es más del doble, digamos que está entre el doble y el triple, más o menos unas 2.3 veces, 2.4. Entonces, acá este elemento a tener en cuenta es bastante importante y es que vienen los dos de la mano. El crecimiento de los dos es literalmente igual, es porque los que tienen síntomas muy graves, digamos, si llegan a la unidad de cuidados intensivos, la gran mayoría de los pacientes que llegan a este estado llegan a este, que es el más triste de todas las situaciones que nosotros tenemos. Entonces, tener en cuenta que, dados todas las políticas, la capacidad hospitalaria en algún punto se va a ver limitada, entonces para que lo vayamos teniendo en cuenta. Acá cómo ha sido el crecimiento del número de casos en Colombia, entonces si se dan cuenta no es, digamos que por la parte de que solo son 21 días se ve casi una recta, pero realmente digamos que es una curva que ha ido creciendo cada vez más desde el día 1, que fue a inicios del mes de marzo. Acá yo hice unas pequeñas gráficas que muestran cómo ha sido el número de recuperados con respecto al número de nuevos positivos. Entonces, acá si ustedes se dan cuenta, lo que sucede es que cada semana va aumentando, pero esta semana han habido picos bastante grandes, donde hemos alcanzado más de 3.000 casos en los últimos días y, digamos, con respecto a la parte de recuperados, solo hay un día donde hubo bastantes, que fue que hubo alrededor de 1.800. De resto, digamos, los picos no superan la mayoría de valores de los 1.000. Entonces, estamos teniendo más o menos el triple de casos positivos con respecto a las personas que se recuperan. Entonces, todavía estamos en un crecimiento constante en la pandemia. Entonces, para tener en cuenta siempre los cuidados y protección con respecto al virus. Eh, Tristemente, el pasado viernes hay algo que han denominado a nivel mundial como COVID Friday, y es la situación que se presentó en diferentes almacenes, en especial en la ciudad de Bogotá, con respecto a las compras por el día sin IVA. Entonces, en este día, las aglomeraciones, que es la primera sugerencia que se da con respecto al virus, fueron tan absurdas que digamos que acá vemos en las fotos, se asume que la distancia prudente es de 2 metros. Si dan cuenta, no hay ni medio metro entre cada una de las personas, en el mejor caso, que es la de la parte derecha. En la parte de la izquierda vemos aglomeraciones ya bastante amplias. Esto lo que va a hacer es que se extienda el pico como tal de casos en el caso colombiano. Esto realmente no se puede repetir, y más que digamos que son tres elementos. Uno, obviamente, la política nacional que dio cabida a esto. Otra cosa es los elementos locales, cómo manejó este proceso cada una de las alcaldías. Y el tercer elemento, y hay uno y es primordial porque es el que realmente va a primar de acá en adelante con todas las políticas gubernamentales, es el de cuidado personal. O sea, esto no se podría dar si nosotros fuéramos conscientes de que realmente el virus, además de infectarnos a nosotros, como tal puede infectar a todos nuestros familiares, todas las personas cercanas, y desembocar en personas que pueden llegar a hospitalizarse, llegar a personas a unidades de cuidados intensivos, y en el peor de los casos a personas fallecidas. Digamos que esto es lo que desemboca como tal en todas esas características, para que lo tengamos un poco en cuenta. En algunas conclusiones, pues lo primero es que la ocupación hospitalaria, incluida las unidades de cuidados intensivos, prácticamente se ha triplicado en 3 semanas. Esto viene dado por las políticas gubernamentales y por la falta de cuidado y de conciencia de autocuidado de las personas. Lo segundo es que con casos como el presentado este viernes y denominado COVID Friday, se aumentarán los niveles de contagio y trágicamente de personas fallecidas en el transcurso del próximo mes de forma más crítica. Entonces, digamos que lo que se está dando en la parte anterior es que sea un crecimiento más o menos del 40% semanal, seguramente con lo que sucedió con el evento del día sin IVA, lo que va a suceder es que tengamos incrementos por orden superior al 50%. Recordar que más o menos los síntomas tardan en presentarse alrededor de una semana a 2 semanas, y además digamos que la prueba tarda en realizarse el mismo lapso de tiempo. Entonces seguramente los registros reales de lo que sucedió, de lo que se invocó este COVID Friday, va a ser a partir de la segunda semana del mes de julio. Digamos que en esa semana también haremos un análisis para darnos cuenta qué sucedió con respecto a esto. Por esto, digamos que el numeral que nunca olviden, que numeral quédate en casa, es muy importante que realmente la única
prevención real sobre el coronavirus es el distanciamiento social. Pues la única forma es quedarse en casa. Si ya por cuestiones económicas y demás es necesario salir, tomar siempre una distancia prudente con respecto a las demás personas, el uso de tapabocas, lavarse constantemente las manos, uso de gel antibacterial, todo esto ayuda a mitigar un poco las posibles infecciones de coronavirus. Como les digo, la única real es la restricción total, pero las otras mitigan un poco este proceso. Vale, muchas gracias. Miren, no olviden mirar los diferentes videos que vamos trabajando y los próximos reportes que iremos presentando al respecto de coronavirus en Colombia. De nuevo, muchas gracias, que estén muy bien.